Muy buenas tardes. Este día sábado 18 de febrero de 2023 son las 7:29 de la tarde. Por lo que estoy aquí yo es porque ya dillitas quería yo exhortar a Juan Carlos, a Juan Carlos, se me ha olvidado lo demás. A él lo quería exhortar. Se llegó el momento. No lo quería hacer porque estoy bien cansada y no tengo el material suficiente. Pero tengo las pruebas en mí misma. Y estaba escuchando, en primer lugar, Juan Carlos. Voy a buscar el Ministerio de Revelaciones es. Juan Carlos. Espérame un momentito. Polo. Gracias, Padre. Juan Carlos Polos es. Esta exhortación es para Juan Carlos Polo. Es para ti, Juan Carlos Polo. Te quería exhortar desde Adillas. Antes de exhortarte, te voy a leer a unos versículos de la Biblia. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de exhortarte, te voy a hablar con unos versículos de la Biblia. La exhortación te la doy, Juan Carlos Polo. La exhortación te la estoy dando porque veo que eres un hombre que tienes temor de Dios y quieres hacer las cosas bien, igual que yo. Y lo que tú no miras, lo miro yo. Y lo que yo no veo, otros lo ven. Y así vamos exhortando los unos con otros. Porque el diablo mete la cola y debemos de tener mucho cuidado. Entonces, y los debemos de cuidar la espalda unos a otros. Los que tenemos temor a Dios, por supuesto. Pero tú que eres temeroso a Dios, estás haciendo cositas que necesitas estudiarlas más, Juan Carlos. Juan Carlos Polo, necesitas estudiarlas más. Yo no sé la Biblia, ni estudio la Biblia. Pero yo me guío por el dedo del Señor, que me señala lo que voy a hablar, y por revelaciones también. Pero hay muchas cosas que mete el diablo que no son de Dios. Y te las voy a decir. Amén. Voy a leer primero de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tú no tienes que estar alabando a Diego Ortiz. Y no es contienda, pero no lo tienes que andar alabando. A mí Dios me ha dicho que ese hombre no es de él. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todos los espíritus que confiesan que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios oye. El que conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el Espíritu de verdad y el espíritu del error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error.
Dice que el que es de Dios, palabra de Dios escucha. Dice también que el que es de Dios nos oye. Pero dice que el que no es de Dios no los oye. Entonces estás escuchando lo que te estoy diciendo. A ti no te preocupes quién se va y quién se queda en el canal. Tú estás diciendo, por esto y esto se fueron muchos del canal. ¿Qué importa que se vayan del canal? No le dijo mi Señor Jesucristo a Pedro, si tú también te quieres ir, vete, le dijo. ¿O no le dijo así? Así le dijo. Pero yo veo que tú te preocupas más. Aquí no te tienes que preocupar si creen o no creen. Tú te tienes que preocupar por dar la palabra que dices que Dios te da. Dices que Dios te ha revelado muchas cosas de muchos ministros y que tú no las dices. Si es que Dios no las revela, Dios no revela una lámpara para que esté debajo de la tierra. Dios pone una lámpara para que alumbre. Y si tú dices que eres lámpara de Dios, no tienes que estar ocultando nada. Todo lo que Dios revela es para que salga la luz. Para eso Dios revela, para que salga la luz. Y aunque así sean los mismos pantalones de tu papá y los mismos de tu mamá, tienen que ser revelados. Tú no tienes que estar ocultando nada. Está malo eso. Está malo eso. Yo cometí ese error y por eso te lo estoy diciendo. A mí Dios me dijo que le dijera a un pastor, Álvaro Castañeda se llama, que le dijera que devolviera lo robado cuando empezó el COVID, porque los ladrones no entraban al reino de los cielos. Y no me adivinas qué era lo robado, los diezmos. Tuve yo que buscar el número de teléfono de aquella persona y hacerlo. ¿Por qué? Porque llegó a su límite, porque Dios ya me había revelado muchas cosas y yo no se las había dicho y me dijo, lo que yo te di no te lo di para ti, te lo di para que se lo dijeras a este. Y vas a ir y le vas a decir que los ladrones no entran al reino de los cielos, me dijo. Desde entonces para acá, yo aprendí a revelar lo que Dios me dé, en que sea con equivocaciones, con errores, pero los errores son míos, pero las revelaciones son verdaderas. Y tú lo tienes que hacer. Otra cosa que dices, que Dios te dice, que el que no está de acuerdo, que ores 15 días y te lo quitas. Ese espíritu no es de Dios. Ese espíritu no es de Dios. Juan Carlos, ese espíritu no es de Dios. Ese espíritu me ha hablado a mí. Ese espíritu me ha dicho a mí, si quieres te lo quito, si quieres te lo quito. Y yo digo, esto no cuadra con Dios. Esto no cuadra. Porque Dios vino a dar vida, no vino a quitar. Entonces no cuadra. No encaja que alguien te diga que ores por 15 días para matar a la persona. No, Dios no puede hacer eso porque Él vino a dar vida y vino a abundancia, no vino a matar. Entonces fíjate qué espíritu es que te está diciendo esas cosas. Y así como ese espíritu te dice esas cosas, te dice muchas cosas que no son de Dios. Tú dices que Dios te puso. Cuando Dios los pone, Dios los provee. Cuando Dios te manda a levantar una obra, Él te provee. ¿No dice que busques el reino de Dios y su justicia? Y que Él te va a añadir lo demás. Entonces tú empiezas a buscar el reino de Dios y su justicia para que Él te añada absolutamente lo que te hace falta. Eso es lo que tienes que hacer. Aquí en las cosas del Señor no se viene a comer. Aquí se viene a sufrir. Primero se pasan calamidades para que venga la bendición. Yo tuve mi refrigerador limpio. Yo andaba como aspiradora buscando los centavitos para ajustar para unas maruchas. Yo estuve sin jabón para bañarme. Pero era parte del proceso. Primero tenemos que ser probados. Para después, para después recibir la bendición de Dios.
Tú dices que tienes muchas cosas del pasado, propiedades y todo eso. Cuando venimos a las cosas del Señor, tenemos que deshacerlos de todito eso. De todito eso, porque el Señor los quiere tal cual. Cuando venimos, inmigramos de un país a otro, cuando vienen los emigrantes a Estados Unidos, no traen absolutamente nada, nada. Empiezan de a cero dentro de Estados Unidos, de a cero. Desde zapatos hasta arriba empiezan de a cero. Así son las cosas del Señor. Así llegamos nosotros como inmigrantes desnudos a las cosas del Señor para empezar de a cero. Nada que sea del pasado, ni cuentas de banco, ni nada debemos de traer a las cosas del Señor. Te voy a decir porque yo no tenía muchos fondos cuando llegué a las cosas del Señor. Tenía como unos 4 o 6 mil dólares, algo así tenía. Eso eran todos mis ahorros de casi de 30 años. Y no sé cómo, pero se fueron. Se quedó vacío todo. Pero era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Dices que con la primera mujer te divorciaste porque ella era una mujer casada. Si la primera mujer, la mamá de tu hijo, era casada por el eclesiástico, que es del todo que le llamamos, estuvo bien que te haya separado, porque entonces estaba siendo adúltero. Pero si la mujer nada más era casada por lo civil, tú no tenías que haberte divorciado de ella. Tenías que haber seguido con ella. Y aunque el marido viviera, no tenías que divorciarte de ella. Viva Dios que en su presencia estoy. Que si estoy mintiendo, que me corte aquí mismo. O yo corro con los juicios sobre mí. Pero si la mamá de tus hijos era casada por los dos, entonces sí. Entonces sí te tenías que separar de ella. Entonces sí. Pero si la mujer no era casada por los dos, solo por lo civil, no tenías que apartarte de ella. Tenías que continuar con ella. Son equivocaciones que van haciendo los pastores con las almas. Y ahora has empezado al revés. Ahora ya tienes una nueva mujer y has empezado al revés. Porque hoy te has casado primero por lo civil y la otra no lo has hecho. Has empezado al revés. Porque estás poponiendo la bendición de Dios. Tomaste más en cuenta al humano. Tomaste más en cuenta lo terrenal que la bendición de Dios. Lo estás haciendo al revés, Juan Carlos. Lo estás haciendo al revés. Lo estás haciendo al revés. Lo principal es la bendición de papá. Y lo estás dejando por último. Porque tú primero te fuiste a casar por lo civil. Y estás proponiendo la verdadera bendición, el verdadero matrimonio que cuenta ante los ojos de Dios. Ese cuenta más que este civil. Del civil te puedes divorciar y casar por el civil. Pero por la bendición de Dios, donde dice, lo que une a Dios no lo separa el hombre, solo se puede casar una vez la persona, una vez. ¿Entendiste, Juan Carlos? Así es que has empezado mal. Has empezado mal. Tenías que haber empezado. Lo que une a Dios no lo separa el hombre. Con ese hubieras empezado. Y hubieras propuesto, si quieres por toda la vida, el civil. Pero primero hubieras recibido la bendición de Dios, que no la has recibido. No la has recibido. Esa hubiera sido la primera. Yo no me he casado por lo civil. Pero ya me casé. Yo empecé como Dios quiso que empezara.
yo me casé, donde dice, lo que une Dios no lo separe el hombre. Así mismo, por eso me casé yo primero. Y lo de civil, ese lo voy a usar nomás para que el apellido del hombre pase a mí. Y para pelear cosas. Para eso es el civil, para pelear cosas. Para dividir los bienes. Para juntar los bienes. Eso es terrenal. Eso no importa. Lo más importante es el eclesiástico que le llama. Ese es más importante. Y tú has empezado al revés. Yo no estoy diciendo que no eres de Dios. Yo no quiero poner en duda eso, porque no quiero blasfemar. Pero hay muchas cositas que estás haciendo mal. Cuando Dios los pone a abrir una obra, Él provee. Él provee que no te falte nada. Estás recogiendo diezmo. Lee bien la Biblia, Juan Carlos Polo. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar aquí. Polo. Juan Carlos Polo. Vete y repasa bien la Biblia. Vete donde está lo del diezmo. Y ahí te va a mandar, creo que en el 10 o en el 11 te va a mandar a los demás. Vete para allá, vente para acá y vas a ver que el diezmo no es para nosotros los gentiles, no es para que ningún pastor lo esté recogiendo. Ni tú ni nadie tienen derecho a recoger diezmo de nadie. Ni tú ni la Elsa, ni nadie tienen derecho a recoger diezmo. Si Dios toca corazones y te quieren dar ofrendas, recógelas, son ofrendas. Te voy a decir las cosas. Nadie tiene derecho a recoger diezmo. Nadie. El que tiene una congregación, la ofrenda es voluntaria. La ofrenda no es forzada. La ofrenda, el que tiene da y el que no, no. Y se recoge cada domingo. Se recoge cada primer día de la semana. Se recoge. Y esa es toda la que se recoge. Aquí las cosas de Dios no van sobre dinero. ¿Porque qué? El que no te dé dinero, ¿lo vas a sacar de la congregación? Dios no trabaja así, Juan Carlos Polo. Dios me reveló a mí a dos pastores juntitos. Me reveló a David Vieras y me reveló a Hugo Albornoz. Los dos en una congregación, disputándose el altar, diciendo, ¿quién va tú primero? No, yo voy primero. Y me reveló a la congregación Dios. Y me dijo, mira, me dijo, ellos no predican si no ven dinero. Ellos no dan palabra sin dinero, me dijo. Estas personas, me dijo Dios, tienen que ir y pedir prestado para venir a escuchar la palabra. Ellas han ido y han pedido prestado para darles a ellos, para oír palabra, me dijo Dios. Y es que dice, da de gracia lo que da de gracia, dice la palabra, lo que de gracia recibiste, así dice la palabra. Por eso Dios no dejó cosas de dinero, porque entonces el mendigo no se va a salvar porque no tiene para dar. El de la calle, el que no tiene nadita, no se va a salvar porque no tiene para dar. No, si es que la salvación es abierta, la salvación es abiertamente. Déjame decirte que la salvación no necesitas mandarle una tarjeta a nadie para que llegue a la congregación. No. La congregación es una puerta abierta donde puede llegar cualquiera y no decirte, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te invitó? ¿Quién te trajo? No, si a las cosas del Señor puede venir todo mundo. Es abierto todo, es abierto. Hace unos años yo vi una iglesia donde estaba Belki Zúñiga y el marido Emeregildo Zúñiga. Vi como uno de la calle se metió a la congregación para estar ahí por el invierno frío, tal vez por el frío, por el invierno, por la lluvia. Se fue a reposar ahí mientras ellos estaban dando culto.
Los sacaron a empujones. Eran unos perros aquellos hombres. Los sacaron a empujones y los sacaron para afuera. Eso no se debe de hacer. Eso no se debe de hacer. Porque la iglesia no es para eso. La congregación no es para eso. Para que saquen a la gente a empujones. Se van a buscar refugio. Hay que dejarlos ahí. No vuelvas a recoger diezmo. No lo vuelvas a hacer. Si te quieren bendecir con ofrenda, allá está en ti de veras. Porque a mí, si me ofrecieran una ofrenda, yo no la agarro. A mí me da pesar. A mí me da pesar agarrarle dinero a los demás. A mí me da pesar. Porque las cosas del Señor no se cambian. No se cambian. No es un negocio. No te cambio un huevo por una palabra, te cambio un huevo por una cucharada de azúcar, te cambio una libra de frijol por una de arroz. No. Las cosas del Señor no se cambian. Las cosas del Señor se regalan. Porque por eso Dios provee. Porque las cosas de Dios no se venden ni por ofrenda ni por nada. Porque por esa ofrenda te van a poner bozal. Y por eso las cosas de Dios no son materiales. Y por eso Dios no se vende con nadie. Para Dios tener la libertad de hablar y que nadie venga a ponerlo bozal. Tú como varón te ves muy mal. Subiendo videos de contienda en las cosas del Señor. Si el Señor te puso a ti, tú vas a dirigir la obra. Tú. Y vas a respetar el camino, que es el canal. Lo vas a respetar. No vas a estar subiendo chisme de viejas algüenderas que tú le estás echando flores que son de Dios, no son de Dios. Porque su testimonio lo dice. Su testimonio lo dice. Y se ve bien, se ve mal que un pastor esté en contiendas muy feas. Déjame decirte que unas viejas, a una congregación de fui, unas viejas como gallinas, se pusieron en contiendas, todas ellas, incluido la mujer del macho cabro. Y cuando llegué, yo nada más iba de visita. Cuando llegué me corrieron por aquellas mujeres que dijeron que les molestaba lo que yo decía y lo que yo hacía. Si yo ni platicaba con ellas. Porque cuando empezaba el culto yo ya estaba como avispita, orando. Cuando ellos terminaban el culto yo seguí orando. Nunca tuve para compartir y decirles cosas a ellas. Y me corrieron por chismes de mujeres. Los chismes no se permiten. Tú como varón que eres no debes de permitir chismes de nadie. Si ellas tienen sus chismes, que desenvuelvan un tamal y se lo vuelvan sola. Pero tú no tienes que contaminarte tú, ni contaminando lo que es de Dios. Tú no tienes que estarle subiendo a ellos, ni nada a nadie. ¿Por qué? Porque el canal es del Señor. No es una cancha. No es una cancha de fútbol. No es un canal mundano. No es un noticiero mundano. No es un noticiero mundano donde se le pone todo y todo y todo. No. Las cosas del Señor se respetan. Así es que tú dices que eres elegido de Dios, dices tú, vea, lo dices tú. Nosotros, dice el Espíritu Santo, que Él da testimonio de sus hijos. Tú no tienes que decir absolutamente nada. El Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Nosotros no necesitamos decir quiénes somos, qué somos. No, el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Así dice la palabra. No tienes que recoger diezmo, no lo tienes que hacer. Y no tienes que admitir contiendas. Porque tú dices que a ti te cuesta consagrarte para Dios. Y si te cuesta consagrarte y en un momento permites que tu consagración se acabe por chismes de mujeres que ni se van a salvar ellas y son demonios en tu vida,
porque están siendo piedras de tropiezo en tu vida, en tu consagración que dices que llevas. Ahora que tienes esposa, cuando se va a orar, no se tiene relaciones, ni antes ni después. Tienes que esperar un día libre para que tengas relaciones con tu esposa. Se tiene que santificar la persona. Esta señora está defendiendo tú y diciendo que es una sierva de Dios. No te equivoques, Juan Carlos. No te equivoques. No te equivoques. No todas las escobas son de Dios. No te equivoques. Yo esta señora, yo no le veo nada de sierva del Señor. No habla. 1 Corintios 11 del atavío de la mujer. ¿Dónde está el atavío de ella? ¿Dónde está el atavío de ella? ¿Dónde está su manto? ¿Dónde está su santidad? ¿Dónde está su santidad? ¿Has visto sus mangas todas apretadas? Como que si se metió con aceite el traje y con aceite se lo va a sacar. ¿A dónde está el manto? ¿No está hablando 1 Corintios 11, 5, 6? ¿A dónde está su manto? ¿A dónde está la santidad? Aquí tú no tienes que sacar la cara por nadie. Mira, ni estar diciendo al hermano, vete para allá, vete para allá. No, no, no. En vez de que estás mandando a los hermanos, vete para allá. Dile, vete a un rincón en tu casa y mora ahí. Ahí métete con Dios. Ahí ora horas y horas y horas. Eso recomiéndale. Yo no les recomiendo ni a Juana ni a María, a nadie. A mí me dicen, ¿qué me recomiendas? No, hija, yo no te recomiendo nada. Métete a orar. Métete a orar, que ahí vas a encontrar a Dios, porque dice Dios, clama a mí, yo te responderé. Y dijo mi Jesús a la samaritana, llegará el tiempo que no solo en Jerusalén, no irán allá para buscar al Padre, porque todo el que ama al Padre, todo el que es del Padre, le busca en espíritu y verdad. No hacen falta congregaciones, no hace falta nada para buscarle a nuestro Padre en un rincón. Y tú dices, yo le mandé hermanos para allá, le mandé hermanos para allá. Tú no tienes que mandar a nadie para ningún lado. Mándelos a la esquina de la casa de ellos, que se pongan a orar. Lee lo de la samaritana. Ahí dice el Señor que todo el que es del Padre, en espíritu y verdad, le busca. Lee lo de la samaritana. Ahí está. Tienes que tener cuidado, porque está guiando al pueblo a malas doctrinas también. Aquí está nuevamente la señora esta, que se llama Mariela. Aquí está nuevamente. Ahí está, enseñando el pecho de guajolote que tiene. Ahí está enseñando el pecho de guajolote y la cabeza de fornicaria y el pecho de adúltera. Así le llama el Señor, Juan Carlos. A esto el Señor le llama fornicación. Y a esto aquí le llama adulterio el Señor. Porque eso van haciendo. La mujer con la cabeza sin manto. Y el manto no es temporal, déjame decirle. El manto es para cubrirte todito el tiempo. El manto es para que nadie te conozca los pelos de tu cabello. Nadie. Eso no se tiene que enseñar. Eso que enseña esa señora no lo tiene que enseñar. Porque el Señor a mí me enseñó cómo la ropa de la mujer de Dios debe de ser desde aquí hasta abajo, cubriéndolos esta parte de acá. Y me mostró el Señor que la que no le alcanzaba el vestido, que comprar algo, me lo mostró bien exactamente. A cubrirte esto de acá. No lo tenemos que andar enseñando. Y esa es la señora Mariela que
que supuestamente dices tú que es vaso del Señor y es usado del Señor. Nuestra señora Mariela no es usada del Señor. Porque cuando una persona es usada por el Señor se encarga de santificarla muy bien porque la va a usar. El Señor no va a estar usando a alguien que sea lo contrario. No puede ser un vaso del Señor y destapada. El vaso del diablo, porque si fuera vaso del Señor, tuviera tapada de pie a cabeza. El vaso del diablo, esa Mariela. El vaso del diablo, el vaso del diablo, el vaso del diablo. No es vaso de Dios. Porque cuando la gente es vaso del Señor, Dios la santifica, la limpia. No le permite que ande en contienda ni en chisme. Aquel pueblo les decía, santifíquense porque Dios va a hablar. Para escuchar a Dios se tenían que santificar. Entonces, ¿cómo tú dices que este es un vaso del Señor si no está santificada ni de aquí ni de aquí? Entonces, ¿cómo? Estás diciendo que es un vaso del Señor. Ella está mal y tú estás mal también. Escudriña qué espíritu te está hablando. Y pídele al Señor confirmación, 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 confirmación. Pídele doble confirmación. Y te voy a decir otra cosa. Si te quedas viudo por la enfermedad de tu mujer, te aguardas, te santificas, hasta que sea Dios, hasta que sea Dios, hasta que sea Dios quien elija tu nueva mujer. Que sea Dios quien te elija tu nueva mujer. Que sea Dios. No vayas a ser la que hacen muchos, la que hacen todos, que todos agarran sus mujeres sin tomar a cuenta a Dios. Los siervos del Señor esperamos a nuestras parejas que Dios las mande. Y sea como sea, la tenemos que agarrar porque Dios la ha mandado. Porque Dios todo lo que manda y todo lo que hace, lo hace bien. Él a mandarte una mujer, no se va a equivocar. Por eso tenemos que esperar en Dios. Y pedir dobles confirmaciones. Para que no sea el diablo que te está mandando a alguien que te destruya, como a muchos. Que se los ha mandado de mujercitas para que los destruya, para que se los tire al piso y se los harte el diablo. Enseña a tu mujer. A ver si está viviendo lo que tú dices que sierva del Señor. Enseña a tu mujer a ver si en verdad está cumpliendo como una sierva del Señor tiene que cumplir. Te voy a leer Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿Ves? Dice que harán grandes cosas, que hasta los escogidos de Dios, los ungidos por Dios, los escogidos de Dios, serán engañados. Y por eso nosotros debemos de estar siempre con las antenas paradas y pedir confirmación y confirmación y confirmación y confirmación, doble confirmación, para no caer en los engaños del diablo. Porque vas a llevar toda una vida apartada del mundo para que en un segundo, cuando ya te toque entrar al cielo, no entres, porque te engañaron. Porque te engañaron, como dice aquí Mateo 24:24, porque te engañaron. De esos engaños los tenemos que cuidar. Y por eso debemos de ser dirigidos por Dios absolutamente todo. Los versículos que Dios nos da es lo que Él quiere hablar. Conforme Él quiere hablar, los da los versículos. Porque ese versículo lo está respaldando lo que vamos a decir. Ese versículo está señalando Dios y de este versículo te voy a amparar para que hables lo que vas a hablar.
Así trabaja Dios. Dices que tienes un gran testimonio con tu pareja, pero es que los testimonios no los damos nosotros. No es que tú, ay, yo voy a dar testimonio hoy en día, porque aquí está mi marido y voy a dar testimonio hoy en día. No, 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 eso no es así. Dios, sin que te das cuenta, sueltas el testimonio. Predicando la palabra, hablando la palabra, ahí entra tu testimonio. El testimonio no es para darlo, el testimonio es para ser liberado. Porque cuando Dios te manda a dar testimonio, te está mandando que des testimonio porque va a trabajar en ese testimonio. Dios nos manda a dar testimonio porque cuando damos testimonio va a trabajar en ese testimonio y lo va a hacer libre, lo va a libertar de lo que estamos hablando. Cuando la persona es vaso del Señor, está como Juan en el desierto, como Juan el Bautista, no como Juan Polo. Está en el desierto, está alejado de absolutamente todo y todo y todo. Porque un vaso sucio en contiendas o en chisme no le puede servir al Señor. Cuando yo he tenido pequeños desacuerdos con quien sea, con gente del canal, inmediatamente el Señor me limpia, me hace unas liberaciones. Me hace unas liberaciones el Señor. Me limpia, ya me deja preparada para el próximo video. Porque no va a usar un vaso contaminado, que ya lo contaminaron, que ya lo escupieron, ya lo empolvaron. No, por eso Él me limpia y pone, me limpia y pone, me limpia y pone. Qué raro que Dios no te mande a ti que te apartes de todas las redes sociales. Un verdadero siervo de Dios nada más puede estar en esta plataforma, nada más en esta. En ninguna otra, en ninguna. ¿No te lo ha revelado Dios? Porque a mí Dios me ha dicho, estás aquí porque das la palabra, pero en ningún otro más te vas a meter, en ningún otro más. Cuando somos de Dios, cuando somos hijos del Altísimo, caminamos dirigidos por Él. Y entonces, tú tienes todas las redes sociales. Este canal está abierto porque del Señor Él lo abrió. Y por eso estoy yo aquí. Porque el Señor lo necesita y porque Él lo abrió para que yo dé la palabra. Pero si el Señor no hubiera abierto este canal, yo no estuviera aquí dando la cara de ninguna manera. Porque una sierva de Dios no es mono para andarse exhibiendo, ni es payaso para andarse exhibiendo. Debe de estar siempre aguardada por seguridad de su salvación. Entonces, y está Mariela y tú están en todas las redes sociales. Yo los exhorto a ti, Juan Carlos Polo, a ti te exhorto que cierres todas esas redes sociales y te quedes con la de YouTube, nada más. Y cierra todas. Cierra todas. Me extraña que Dios no te lo haya dicho. Dios trabaja en santidad para todo mundo. No me va a decir, no, sierva, apártate de todas esas redes sociales y a ti te va a estar diciendo, métete. Entonces no es obra de Dios, es obra del diablo. Porque Dios no va a estar diciendo aquí que no haga esto y ella te va a ir a decir a ti que lo hagas. No. Porque la salvación es para todos. Y la santidad es para todos. La santificación es para todos. Y dices que si te siguen atacando, que vas a dejar de
de hacer la obra de Dios. ¿Que no te llamó Dios entonces? A mí porque me ataquen, porque me maten. Yo no voy a dejar la obra de Dios, porque Él me llamó. Él me llamó. Y Él me llamó y a Él le trabajo yo. ¿A quién le trabajas tú? ¿Le trabajas a los humanos? A los humanos les trabaja. Yo le trabajo a Dios. Y a mí por todo lo que hagan y lo que digan, yo no voy a dejar de trabajarle a Dios, porque Él me puso y a Él le sirvo. Dice la palabra que es mejor servirle a Dios que a los hombres. Yo le estoy sirviendo a Dios. Agarro el mensaje y se lo doy a los hombres, pero le obedezco a Dios, no a los hombres. Tú le echas flores a uno que se llama Juan Jaime. Es Juan Jaime. Y tú le llamas John, Jen, algo así le llamas. Llámalo por su nombre. Es Juan Jaime. Es Juan Jaime. Así es Juan Jaime. Y tú le llamas Jen, algo así le llamas tú. Llámale por su nombre. Es latino, no es americano. Nosotros los latinos llevamos el nombre latino. Nuestros padres son latinos y los pusieron nombre latino. Nosotros no llevamos nombres americanos porque no somos de otras naciones, somos latinos. Este es otro que recoge diezmo. No que sabe mucha Biblia, pues. Pero dice el Señor, ustedes que predican, no se predican a ustedes mismos. Ustedes hablan de sana doctrina y no la tienen, de sana doctrina no tienen nada. Ustedes que dicen que no se adulteran. Ustedes que dicen que no se roban, dice el Señor. Aquí debemos de hablar con pruebas. Aquí debemos de hablar tal cual. Aquí no debemos de venir con doble máscara ni de hipócritas. Aquí venimos a hablar tal cual somos. Dios primero los pone que vivamos las cosas, porque para predicar hay que vivirlas primero. Pero todos predican y predican sin vivir lo que predican. Empieza tú, Juan Carlos Polo. Empieza tú a vivir lo que le hablas al pueblo. Si no, no lo hables. Aprende primero a vivirlo tú para que lo hables. Porque este hombre que mencionas que es Gen, él se llama Gen, algo así, del Perú es. Él recoge diezmo de la gente, este Aragán, que trabaje. En el nuevo pacto no hay levitas. El diezmo fue para los levitas. El diezmo fue para los levitas, para el huérfano, la viuda, para los pobres, para que hubiera comida en la mesa del pobre, del extranjero, de la viuda, del extranjero, del pobre, del huérfano. Y para el sacerdocio leví. Tú dices que no le pongan bozal al buey, que el obrero tiene a su salario. Vete para quién es eso. Vete. Ahí donde dice eso, te manda a otro versículo del Viejo Testamento. Fíjate a quién se lo decían. Fíjate quién se lo decían. Porque Dios no se contradice. Dios no va a estar en contra de lo material y diciendo que se recoja lo material. No. Dios no se contradice. Los que interpretamos las cosas mal y las hacemos mal y las predicamos mal y pervertimos el evangelio de Cristo y pervertimos la verdad que dice la Biblia, somos nosotros. Porque no tenemos el suficiente entendimiento, no tenemos la suficiente espiritualidad para entender lo espiritual de la Biblia. No tenemos ese nivel espiritual que tiene la Biblia. La Biblia es espiritual y tiene un nivel que si nosotros no tenemos ese nivel que tiene la Biblia, no la vamos a entender como son. La vamos a entender al revés. Tú tienes que empezar
hablar, a vivir primero lo que vas a hablar, Juan Polo. Y en segundo lugar, no tienes que estar escondiendo, guardando secretos de nadie, porque tú lo sabes, que tanto es el culpable, el que hace el pecado, como el que lo cubre. Tú no tienes que cubrir ni a tu mujer, tú no tienes que cubrir a tu mujer, ni tu mujer te tiene que cubrir a ti, porque entonces son culpables los dos. De lo que tú sepas, no tienes que estar, ¿por qué no? Tienes que decirlo. Aquí no es de ocultarle nada a nadie. Si tú sabes la vida de la Elsa, de la satánica señora esa, tienes que decirlo. Porque Dios dice que esa mujer no es de él. Dice que esa mujer es la de los dálmatas, la de los 100 dálmatas. ¿No te has fijado cómo se llama su mensaje? Su mensaje se llama 101. La Cruela de Vil, 101 dálmatas también. Dios no se equivoca. Dios dice, esa mujer es una demonio, esa mujer es una diabólica, esa mujer no es mía, dice Dios. La 101 dice, 101 dálmata, dice. La Cruela de Vil, dice el Señor. A esas personas no se les dice perdóname. Esas personas no se les dice discúlpame. Esas personas no se les dice, a esas personas se les dice arrepiéntete y conviértete. Estás ensuciando. Dios mío, son extorsionadores, son vividores, son ladrones. Las ladronas y los ladrones no entran al reino de los cielos. La obra del Señor no es una vaca. La obra del Señor no es una vaca por ordeñar, hacer leche y vender queso y requesón. No es eso la obra del Señor. No es eso. Toda persona que ordeña y saca queso, requesón y crema de la obra del Señor no es de Dios. Exhortación es para ti. Así es que métete más con Dios. Métete más con Dios y pídele doble y doble y doble confirmación. Y Dios que te ayude de veramente. Porque no se le puede ayudar a servir a dos cosas. Tú dices que tienes terrenos, te tienes que deshacer de ellos. Donde está el dinero, ahí está el corazón. Donde está la tierra, ahí está el corazón. ¿Qué puedo hacer? Le dijo el joven a mi Señor. ¿Qué puedo hacer para seguirte? ¿Qué puedo hacer para seguirte, Señor? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Le dijo. Le dijo, los mandamientos. No, si eso me los los mandamientos, le dijo el joven a mi Señor. Eso me lo sé desde que nací. Ah, bueno, le dijo mi Señor. ¿Te lo sabes? Sí, bien has dicho. Pero te falta una cosa, le dijo mi Señor Jesús al joven. ¿Qué cosa, maestro? Le dijo. Vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Ah, no, le dijo. Te dejo y me quedo con mis riquezas. Le dijo, vende lo que tienes y sígueme, le dijo mi Señor Jesucristo. Y le dijo él, no, doy la vuelta. Me quedo con mi fortuna y te dejo. Y se fue. Y dijo el Señor, es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que uno de estos. Esas cosas que tú tienes, las hiciste cuando estabas en el mundo. Cuando venimos a las cosas del Señor, así como la vida mundana que traemos a las cosas del Señor tiene que cambiar, tiene que ser nueva. Todo lo que perteneció al mundo lo tenemos que deshacer de ello, así sea lo que sea. Trastes, zapatos, fotos, pasado, todo eso tiene que salir. Mañana va a continuar esto, porque antes de yo venirte a exhortar, Dios me dio una palabra y yo no sabía por qué me estaba dando esa palabra. Y la palabra que el Señor me dio dijo, saquen el anatema de su casa. Si tú tienes un pasado guardado, fotos, números de teléfono, ropas, zapatos, calzones del pasado, tú y tu mujer, se tienen que deshacer absolutamente todo. ¿Quién dice que el evangelio es comida y bebida? Es poder de Dios
es sacrificio, son lágrimas, son llantos. Pero vamos a ser recompensados, porque así como lloramos, Dios los limpia las lágrimas también. Así que te tienes que deshacer de todo lo que significa pasado, Juan Carlos Polo. Dios te bendiga y piensa más.